ya casi, ya nos falta poco realmente para ir finalizando el programa. Ahora nos corresponde ver la novena parte. La novena parte del libro, que ya es de los últimos capítulos, ¿verdad? Ok, Lick, buenas noches. Buenas noches. Vamos a... Ay, es que aquí les voy a compartir una pequeña presentación sobre estos puntos para abreviar, ¿verdad? Y un poco es la historia de lo que es el asilo. El asilo, los refugiados, los desplazados y digamos, el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados. ¿Y por qué dices para los refugiados precisamente? ¿Ven la presentación ahí, jóvenes? Buenas noches, licenciada. Sí, se ve. Sí se ve, ¿verdad? Sí, Sí, solo se ve. para que abreviemos, ¿verdad? Vamos a ver. Que siguen ingresando. Bueno, entonces, pues claro, como todas las instituciones, la historia del asilo se remonta casi que al tiempo de la mitología griega, como dicen. Y pues es difícil determinar el origen de lo que se conoce como asilo, porque desde la antigüedad ha habido perseguidos, ¿verdad? Todo el tiempo. Y en la antigüedad se amparaba a todos los perseguidos por igual, cualquiera que fuera la razón de esta persecución, por delitos políticos o delitos comunes. Últimamente solo es por delitos políticos o por delitos comunes cuando se conoce pues de que se es perseguido injustamente, porque hay que hacer énfasis en eso también. Entonces, la historia del asilo es una institución sumamente antigua, ¿verdad? Y también no quedan a salvo las iglesias y los santos padres, que es precisamente ahí en la iglesia en donde más se fue dando ese asilo, ese amparo que se les daba a los perseguidos en la Edad Media. Y se otorgaba, por ejemplo, en los templos y lugares religiosos, ¿verdad? En Grecia, pues, existieron templos famosos, dicen, en los que se buscaba y otorgaba el asilo, como por ejemplo el templo de Zeus en Arcadia y el templo de Apolo en Efeso, el templo de Cadmo en Tebas, etc. Eso es de la mitología griega, ¿verdad? En Roma también existió, pero se identificaba como la persona del emperador y así todo aquel que solamente tocara su estatua quedaba protegido. En la Edad Media, pues, el amparo se buscaba en las iglesias cristianas. Sí, digamos que los santos padres como San Agustín, Santo Tomás, también establecieron el asilo. Y la iglesia, pues, siempre ha sido muy respetada. El centro, la iglesia en sí, el edificio, las instalaciones, siempre han sido, pues, objeto y sujeto de protección. Y poco a poco fue creciendo la institución hasta convertirse en lo que modernamente conocemos como asilo, que prácticamente cuando se habla de asilo, ese sujeto, como les dije, la figura del asilo, pues casi no existe en otros países, solo en Iberoamérica, ¿verdad? O sea, todo lo que es América Latina, aquí es donde más ha cobrado vida la protección como asilo, ¿verdad? Porque, pues,
históricamente se ha destacado por la persecución en sí de ciertos individuos, ¿verdad? Y la búsqueda de protección en otros lugares. Entonces, en todos los casos, la protección venía del carácter sagrado e inviolable del lugar. Roma tuvo la particularidad de que en algún momento excluyó del asilo cierta clase de delitos comunes, como el homicidio, el adulterio, el rapto, etcétera. Sí, poco a poco se fueron dando cuenta de que tampoco se podían parar a criminales, ¿verdad? Y que los delitos políticos, si bien eran, pues generalmente era para otorgárselo a personas que se oponían al sistema, en sí no era un delito común, no se trataba de un delito común. Vamos a... Hoy sí, hay mucho alumno que está ingresando todavía. La verdad es que esta época sí es excepcional, ¿verdad? Por el frío, y cada vez es más frío. Lo bueno es de que ya poco a poco vamos avanzando más en el curso. Creo que ya nos queda poco. Vamos a ver si mañana vemos el derecho internacional humanitario, pero tengo interés en que veamos un poco también de lo de la Carta Democrática y otros aspectos. La verdad es de que el curso alcanza para dar en sí el derecho internacional único como tal, ¿verdad? Como derecho. Pero como hay tanto que ver en este curso, podríamos hacer un doctorado y no abarcaríamos todo el derecho internacional. Vamos a dar tiempecito de que ingresen otros compañeros. Creo que ahí estamos. Creo que ya ingresó la mayor parte. Bien, entonces en cuanto al origen de la palabra asilo, pues etimológicamente dice viene de la terminología asilón, que quiere decir sitio inviolable, ¿verdad? Y es propiamente es el amparo que se busca en un estado diferente a aquel en el cual una persona es perseguida políticamente, ¿verdad? Molestada o amenazada en su integridad física o de sus allegados o en sus bienes. El asilo pues equivale a protección otorgada en un lugar que goza de inmunidad y de extraterritorialidad. Por eso es de que ustedes escuchan que cuando las caravanas
de migrantes se van para Estados Unidos. En Estados Unidos les hablan del, digamos, de protección, de refugio, y no propiamente asilo, ¿verdad? Porque asilo tiene otras connotaciones. La gente, en su mayor parte, lo que hace es de que migra por sus malas condiciones económicas, porque no consigue trabajo, porque no hay ingresos, porque tiene que mantener una familia y no tiene con qué, y no hay posibilidades de que pueda conseguir en su país de origen, pues, el tan anhelado empleo, ¿verdad? Y los tan anhelados ingresos. Entonces ha sido población despojada, por decirlo así, de todo, de toda posibilidad de ingreso. Y es que a veces los regímenes, ¿verdad? Arremeten contra las capas medias. Y a veces son las capas medias las que proporcionan empleo a mucha gente que está, digamos, por decirlo así, económicamente abajo de las capas medias. Entonces, cuando las capas medias se ven atacadas, pues porque ya no hay los trabajos que ellos pudieron crear mediante emprendimientos o mediante ideas y esfuerzos de que les proporciona la tecnología. Entonces, si se acaba la capa media, entonces toda esa población que trabajaba en servicios, por ejemplo, se queda sin empleo, ¿verdad? Entonces, esas capas medias, esas capas aumentan, que es la pobreza y la extrema pobreza. Por eso es que en Estados Unidos se defiende mucho a la capa media, ¿verdad? Porque es la capa que más mantiene, pues, esa empleada la mayoría de esa población eh, que se queda sin trabajo, sin un sustento, sin nada, ¿verdad? Y por el fenómeno de las maras, ¿verdad? También. Cuando uno, de abogado, ejerce el derecho penal, pues se va dando cuenta, pues, cuánto caso nuevo se va dando de amenazas de mareros en contra de chicos sanos, ¿verdad? Por decirlo así, que no tienen más remedio que obedecerles a ellos porque viven en el mismo lugar y no pueden escapar de su influencia, de su control y de sus amenazas. Entonces ahí pues también se puede dar lo que se llama el asilo, ¿verdad? Cuando ya a las familias les es muy difícil vivir en donde lo hacían. Un poco eso ha sido El Salvador y Honduras. Bueno, en El Salvador ya el gobierno logró controlar, ¿verdad? Ese fenómeno de las maras, pero en Honduras es una cosa invivible, ¿verdad? En Guatemala, pues también hay muchas poblaciones sujetas a esos fenómenos. Fenómenos, por no decir otra cosa, ¿verdad? Entonces, el asilo consiste en sustraer a la jurisdicción de un Estado a una persona que haya sido procesada o condenada por la justicia de dicho Estado, o que esté siendo perseguida por sus autoridades por haber cometido un acto contrario a las leyes o al gobierno de tal Estado, o bien por ser considerada peligrosa para el orden público, para el status quo o simplemente por enemistad política. Yo no sé si están ingresando, yo pienso que sí, ¿verdad? Es que me resultan grupos de 60 y pico y a veces pienso que no ingresan. Pero bien, aquí me indica la máquina que están ingresando. Bueno. Entonces, de lo que se trata en esta presentación es de
ilustrar pues lo que es el asilo, lo que son los refugiados, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Todavía no hemos ingresado a la convención humanitaria, ¿verdad? Que es la que está fungiendo ahora entre Israel y Palestina. Aunque poco tendrá que hacer porque hoy anunciaron de que Israel había incursionado con sus tanques territorialmente a un gran refugio que tenían los palestinos y los atacó por aire, por tierra y todo eso. Entonces, si ataca un refugio donde hay niños y hay ancianos y todo, pues entonces realmente no hay refugio. Bueno. Bueno. Entonces, como decía, el asilo consiste, en síntesis, ya se le llama el refugio, como sea, en sustraer a la jurisdicción de un Estado a una persona que ha sido procesada o condenada por la justicia de dicho Estado o que esté siendo perseguida por sus autoridades por haber cometido un acto contrario a las leyes o al gobierno del Estado o porque ha criticado al gobierno también o por ser considerada peligrosa por ese orden, ¿verdad? Por ese orden público o por simple enemistad política. Ahí pueden ver ustedes las características más esenciales del asilo. Bueno, vamos a ver primero las disposiciones legales que se han firmado, son muchos. Hay muchos instrumentos para obtener el derecho de asilo o para otorgarlo. Por ejemplo, está este Acuerdo de Bogotá, vean ustedes la fecha, desde 1880, la Convención de La Habana desde 1928, la Convención de Montevideo de 1933. Poco a poco va cambiando el año, ¿verdad? El Tratado de Asilo Diplomático y Refugiados de 1939, la Convención sobre Asilo Territorial de Caracas en 1954, la Convención sobre el Asilo Diplomático. Ustedes pueden ver aquí que hay asilo territorial y hay asilo diplomático. Y son dos convenciones diferentes, ambas firmadas en Caracas en 1954, en la misma fecha, ¿verdad? 28 de marzo. Está también la resolución 2312 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre asilo territorial, aprobada por el 14 de diciembre de 1967, ya hace 56 años, ¿verdad? Y Guatemala también ratificó la Convención sobre Asilo Territorial de 1954 por medio de estos decretos, ¿verdad? Bueno, ya lo habíamos visto ahí. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que pueda darse un asilo, verdad? Pues en general, el asilo es el amparo que se busca en un estado diferente a aquel en el cual una persona es perseguida políticamente, ¿verdad? Es molestada o amenazada en su integridad física o en la integridad física de sus allegados o de sus bienes. Y el asilo equivale a protección otorgada en un lugar que goza de inmunidad, goza de extraterritorialidad. Entonces, las condiciones para que se conceda el asilo deben ser las siguientes. En primer lugar, debe tratarse de un caso de urgencia. En segundo lugar, está que el solicitante debe ser perseguido por delitos políticos.
no por delitos comunes. O también puede ser que sea perseguido por delitos conexos con los delitos, con los delitos políticos. ¿Y qué es un delito político, jóvenes? A ver quién se anima a decirme. Qué barbaridad, ¿cómo van a ingresar? Yo que estaba dando tiempo para empezar la clase para que ingresaran todos. ¿Qué podría ser un delito político, jóvenes? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Jorge. Ronnie Monzón le saluda. Ronnie, ¿qué tal eso? Muchas gracias. Bien, gracias, Ligda. Qué gusto saludarla. Bendiciones. Mire, gracias. Yo considero que un delito político es algo que atienta, por ejemplo, con el régimen, estabilidad política de un país. Sí. Ejemplo, rompimiento del orden constitucional. Si no tenemos al expresidente Serrano Elías ahorita fuera del país, que hubo un inconveniente, ¿verdad? Y él tiene un asilo político en Panamá. Sí. Sí, o sea, para mencionar casos históricos, ahí están, ¿verdad? Sí, ya casi 20 años de esa situación, si no es que un poquito más. Sí, sí. Más. Un poquito sí, más. Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, ese es un delito político o una situación que se está dando actualmente en nuestro sistema democrático actual, que hay diversas opiniones que yo no voy a entrar en ese sentido, pero las personas que pueden ser afectadas a esa situación definitivamente van a tener que correr a pedir asilo a amistades de otros países. Gracias, Lili. Sí, muchísimas gracias, Ron. Sí, Lorenzo. A ver, ¿quién quiere hablar ahí? César Lorenzo, ¿quería dar una opinión o no? Lo escucho. César Lorenzo, bueno, parece que no. Ahí le escribió, licenciada, que dice que el compañero que no tiene micrófono. Dice. No tiene micrófono él, o yo. No, yo sí tengo micrófono. Él. Ah, sí, bueno. Ahí que no tiene micrófono. Y él quería, pero por eso quería participar, ¿verdad? A sabiendas de que no tiene micrófono. Bueno, sí, está bien, se entiende. Lic, entonces, sí. Lic, disculpe, ¿la sedición también podría considerarse un delito político? Sedición, sí. Digamos, como hay diferentes grados, ¿verdad? Pero hay diferentes grados y diferentes formas de calificarlo, ¿no? Sí, podría ser. Sí, porque digamos que la sedición es un poco algo así como llamar a la rebelión y cosas así, ¿verdad? Podría ser. Y en este mar de acontecimientos, pues hay tanta calificación como descalificación también, ¿verdad? Sí. Pues sí, entonces, sí, todo aquello que atente contra el status quo de un país, ¿verdad? De un gobierno. No vamos a decir si el gobierno es malo o bueno, sino que simplemente quien se opone pues a lo que está viviendo en un país, ¿verdad? A las autoridades. Y entonces, dice, el solicitante del asilo no debe ser inculpado o procesado formalmente ante tribunales ordinarios competentes por delitos comunes, ¿verdad? No debe haber sido condenado por delitos comunes por los tribunales ordinarios y no haber cumplido la pena respectiva. No debe ser desertor de fuerzas de tierra, mar o aire. Y en caso de urgencia, o que sea perseguido por personas y multitudes que han escapado del control de las autoridades mismas, así como cuando se encuentre en peligro de ser privado de su vida o de su libertad por razones de persecución política y no puedan, sin riesgo, ponerse de otra manera en seguridad. Sí,
Miren, en nuestros países iberoamericanos ha ocurrido mucho la persecución política, ¿verdad? Dada digamos, las estructuras de los gobiernos y de las políticas, y por eso es de que se ve pues mucha disidencia entre la población, entre unos que quieren mantener el estado de las cosas y los otros que quieren un cambio, ¿verdad? Entonces, en ese, digamos, en esa interfaz, podríamos decir, ahí es donde surgen precisamente las condiciones que se dan para poder asilarse en otro país o bien para refugiarse en otro país. Con esto de la migración a los Estados Unidos, los países, siempre Estados Unidos los ha considerado como refugiados, no como asilados, porque esa es una figura que corresponde más que todo a los países latinoamericanos o iberoamericanos, como es lo correcto, ¿verdad? Porque pues fue España la que conquistó a los países de América Latina y por eso es que somos iberoamericanos. Latinos seríamos si hubiera sido Alemania, ¿verdad? Pero fue España. Pero bueno, es una cuestión de concepto, ¿verdad? Entonces, los países europeos tienden a no reconocer la existencia de la institución de asilo como tal, ¿verdad? Que excluye a quienes hayan cometido delitos de terrorismo o contra la paz, la humanidad y la seguridad, por ejemplo, en la aviación civil. Y en general, pues a quienes sean culpables de actos contrarios a las finalidades y principios de las Naciones Unidas. Además, tiene de particular que esta ley unifica conceptos de asilado y refugiado, los cuales en sí son distintos, como veremos más adelante. Entonces, ahí están todos los instrumentos, como los habíamos leído, los instrumentos legales que fueron suscritos desde el año 1880. También hay que tomar en cuenta que el asilo puede ser territorial o puede ser diplomático. Son diferentes porque el asilo, cuando se desplaza la persona en el territorio de un país extranjero, entonces este se llama asilo territorial, o sea que no acude a ninguna embajada, sino que simplemente, como ocurrió con los acuerdos de paz, en el conflicto armado, cuando se dieron todas esas masacres que ustedes ya han oído mencionar en todos esos libros que se han escrito en noticias y todo eso, pues buena parte de la población campesina se refugió en México, donde había frontera. Y ellos se refugiaron, se fueron con lo que tenían, ¿verdad? Mujeres embarazadas que tuvieron sus hijos en México. En fin, se fueron para salvar la vida. Y entonces eso es un desplazamiento, ¿verdad? Cuando se van recorriendo el territorio. ¿Y por qué? Y se fundamenta el asilo, ya sea territorial o diplomático, en el ejercicio de la soberanía territorial de un país, ¿verdad? Que puede o no otorgar el asilo. México, por ejemplo, en esas condiciones pudo o no otorgar el asilo, pero decidió otorgarlo, ¿verdad? Entonces, el territorial es fundamentalmente cuando hay un desplazamiento en el territorio entre dos países en una frontera, ¿verdad? Cuando hay frontera. Por ejemplo, los que se fueron también a Honduras, a El Salvador, aunque el conflicto armado en aquel tiempo abarcaba también a Honduras y a El Salvador y a Nicaragua, no solo era Guatemala. Entonces, el asilo diplomático es cuando la persona busca asilo en la sede de una embajada, por ejemplo, o en una embarcación o en una aeronave de un país extranjero que goza de las prerrogativas diplomáticas. Por ejemplo, cuando hay un presidente o expresidente que
un país amigo le manda un avión y se van en ese avión o en helicóptero, ¿verdad? Y ese es un asilo diplomático. O cuando entra a alguna embajada para refugiarse, entonces ese es un asilo diplomático. Así entonces tenemos que la fundamentación legal a nivel internacional del asilo territorial se inicia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Sí, son precisamente los derechos humanos los que van consolidando todas esas instituciones de protección. Por ejemplo, en esa declaración, el apartado 14, en el artículo 14, apartado 1, dice, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país. Sin embargo, se observa que no es lo mismo el derecho de buscar asilo que el de obtenerlo, porque cada estado tiene la facultad de concederlo o no. Y eso lo hace, pues, dentro de los límites de su soberanía. Así como puede dar asilo o puede dar refugio, también puede negar una visa, puede negar que algunos individuos no puedan entrar en su territorio, ¿verdad? Como por ejemplo Estados Unidos, que ha negado la visa a muchos personajes de América Latina, ¿verdad? Por diferentes razones, por corrupción, por varias razones. Pero en ese caso, pues Estados Unidos lo hace en ejercicio de su propia soberanía, porque autoriza o no autoriza que ingresen a su país. Y esa es una facultad propia de los otros países, ¿verdad? Y nada obliga a un Estado tampoco a negar o a dar la admisión de cualquier extranjero dentro de su territorio, ni a entregarlo. Digamos, el gobierno de Guatemala ha pedido varias veces a algunos de los abogados y exfuncionarios que están en Estados Unidos, pero Estados Unidos no ha accedido a esas solicitudes. A menos que exista un tratado, pero aún así es relativo. No necesariamente lo van a entregar, ni tampoco obedecen a las peticiones de extradición, ¿verdad? Ahora, en el artículo 14-2 de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, pues señala que ese derecho no podrá invocarse contra acción judicial por delitos comunes. Sí, pues si por ejemplo hay un homicidio, un asesinato que haya cometido el asilado o el supuesto solicitante de asilo, pues no se le da. Ese es el principio. Pero ustedes saben que en el planteamiento de todas estas instituciones hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Hay muchas variables. Y entonces, algo que parecía que era penal resulta que es una persecución política, por ejemplo. La formalización jurídica del asilo diplomático es más del orden del derecho internacional iberoamericano que del general. O sea, en todos los demás países se conoce como refugiado, no como asilado, pero en América Latina la institución del asilo ha cobrado mucha fuerza. Y la concesión del asilo diplomático está limitada a perseguidos políticos, nunca a delincuentes comunes, y opera por razón de humanidad plenamente justificadas, especialmente si hay un refugiado político en un peligro grave, un grave peligro, ¿verdad? Esos son los instrumentos, ya los digo. Entonces, esta institución tiene mucho que ver con la inmunidad territorial. Por ejemplo, si cada embajada de otros países que existen en nuestro país, pues tienen inmunidad territorial. Y pues el asilo diplomático está vinculado con la inviolabilidad del edificio diplomático, o sea, la inmunidad de los locales diplomáticos, ¿verdad? Las embajadas, los consulados de otros países, en fin. Y no es lícito por ningún motivo permitir el acceso al edificio de la misión para sacar a un refugiado político, porque por el principio de extraterritorialidad,
los locales de las embajadas son inviolables. Es como que estuviéramos en un pedazo, en un territorio de otro país, o sea, del país que representa esa embajada. Y bueno, ya habíamos dicho eso, ¿verdad? Que no, el derecho internacional tampoco va a conceder asilo por delitos comunes, pero como les digo yo, hay muchas variables dentro de las solicitudes, dentro de las peticiones, las calificaciones de lo que es un asilado, ¿verdad? A veces puede ser que sea perseguido jurídicamente, judicialmente, pero que en realidad en el fondo es perseguido políticamente. Por ejemplo, aquí tenemos la Convención Interamericana sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, y en donde se establece que el Estado que concede asilo tiene el derecho de determinar unilateralmente el carácter político del acto del asilado. O sea, el país que lo recibe o a donde se presenta la petición es el que califica, ¿verdad? Él califica si verdaderamente hay una persecución política y el peligro urgente que lo justifique. Por supuesto que quien lo solicita pues llevará su documentación respectiva, sus pruebas para demostrar que sí es un perseguido político. Y si no las lleva en ese momento, pues las ofrece para después. Lo importante es poner a salvo la integridad física, ¿verdad? Y el Estado del cual es el extranjero nacional no tiene derecho a ejercer control físico sobre él durante su permanencia en el territorio de otro Estado. O sea, el Estado del cual se está huyendo no puede poner controles a la permanencia del asilado en ese país. Porque pues ese otorgamiento del asilo forma parte de los actos que en el ejercicio de su soberanía otorgan los países, ¿verdad? Los países que deciden otorgar el asilo. Y como les repito, ¿verdad? El asilo se conoce más que todo en América Latina por tanta persecución política. En realidad en otros países como Canadá, los países europeos y todo, solo se habla de refugio. Entonces, el informe del secretario general de la ONU dice que después de hacer una reseña sobre la materia, ¿verdad?, analiza diversas decisiones de tribunales nacionales y de la Corte Internacional de Justicia. Sí, a veces la Corte Internacional de Justicia también ha otorgado asilo. Y concluyen que no existían normas generales de derecho internacional sobre el asilo diplomático, que es una típica institución regional ajena a los estados fuera de la región latinoamericana. Y en Europa funciona la institución del refugio, que es un concepto más amplio que el del asilo, pero se le reconoce y respeta en los países latinoamericanos. Entonces tenemos otras categorías aquí. Por ejemplo, la categoría de, además de refugiados, la de desplazados. Y todo esto se ha clasificado así precisamente por las convenciones sobre derechos humanos que han suscrito todos los países, ¿verdad? Y se les ha dado un lugar y una definición y un espacio tanto al asilado como al refugiado y al desplazado. Históricamente, pues la comunidad internacional data de hace siglos, ¿verdad? Pero incide en los derechos humanos y genera el derecho internacional de los refugiados. O sea, al ver a los refugiados o asilados a la luz de los derechos humanos, entonces genera otro tipo de derecho, otra rama del derecho que se denomina Derecho Internacional de los Refugiados. Y así como se genera también con las guerras la protección de todas aquellas personas que no participan en la guerra. Entonces esto genera la Convención sobre
la convención es la que genera, digamos, el tratamiento de los civiles que no participan en una guerra, el tratamiento del derecho humanitario, ¿verdad? Todos aquellos que son niños, los bebés, lo que se está viendo ahora, ¿verdad? Con tanta crueldad. Y hay que protegerlos, ¿verdad? Contra todo hay que protegerlos. Eso lo vamos a ver mañana. Entonces, la Sociedad de Naciones, que es el antecedente de la ONU, ¿verdad? Aceptó que su intervención es acorde con el contenido de la Carta Constitutiva de la ONU, ¿verdad? Que debe asumir la responsabilidad colectiva de persecuciones por cualquier razón. Sí, como les digo, no solo es el asilo, también se puede pedir el refugio por condiciones económicas que no permiten a las familias poderse proveer de un ingreso, de un trabajo. Y eso hace que las personas migren. Y ahora que también descubrieron que si migran en grandes contingentes, no dependen de los coyotes ni de ninguna otra, ni de otros entes que pululan por ahí, ¿verdad? Pueden ir con más seguridad si todos van en un gran número. Y de hecho creo que hoy estaban atravesando Guatemala para llegar a Estados Unidos. Creo que una de las caravanas más grandes, según se ve en las noticias, son como 3,000 personas o más, ¿verdad? Y entonces, desde el punto de vista de los derechos humanos, pues la Sociedad de Naciones aceptó, ¿verdad?, que ese punto de vista del derecho internacional de los refugiados es acorde con el contenido de la Carta. Y por supuesto debe asumirse la responsabilidad colectiva ante estas persecuciones por cualquier razón. A veces hay personas que llegan de África, han llegado hasta Guatemala y no llevan ningún documento. Entonces en Guatemala se les hace un documento en donde están sus nombres, su edad aproximada, el lugar donde nació, y que se llama una carta de viaje, se llama. Y con esa carta ellos pueden ingresar al país y seguir su rumbo. Si van a los Estados Unidos pueden seguir, pero ha habido mucho abuso de esos documentos. Y como se los daban sin ningún control, ¿verdad? Solo porque llegaban. Entonces, ahora sí ya se ha puesto control sobre la extensión de esos documentos. Tan es así que ya ven ustedes que Guatemala ahora acaba de no permitir como a 90 personas que querían ingresar al país porque estaban acusados de diferentes delitos y otros que no cumplían las condiciones. Entonces ya se ha puesto un poco de cuidado en eso. Y entonces, aunque la corrupción pues siempre sigue, ¿verdad? El que tiene dinero pues paga y convence, ¿verdad? Entonces, en 1921 aparece la figura del Alto Comisariato de las Sociedades de Naciones. Y esto aparece porque hay muchas migraciones. Hay mucha petición de asilo por grupos, precisamente por las guerras que se dan en el mundo, ¿verdad? Y en 1922 se firma en Ginebra el primer acuerdo de documentación, pasaporte, Nansen dice, y varios acuerdos sobre refugiados y otros antecedentes. En Guatemala, después del conflicto armado interno, después de que se firmaron los acuerdos de paz, 10 años después, se acordó darles el estatuto de refugiados a todas las familias que se fueron huyendo de la guerra. Campesinos, fundamentalmente, que pudieron llegar a la frontera de México, El Salvador o de Honduras, que permanecieron ahí durante el resto del conflicto armado y que después de los acuerdos era una condición que se les permitiera regresar al país. Entonces se formó
Digamos, junto al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en Guatemala se hizo una comisión paralela, ¿verdad? Porque así es, si viene a trabajar el Alto Comisionado, hay que hacer toda la estructura del país para apoyarlo. Y esto obedece a estos documentos que ustedes pueden ver en la filmina, ¿verdad? En 1946 hay una resolución de la Asamblea en favor de los refugiados y creación, entonces ya se crea la Organización Internacional de los Refugiados como tal. En 1950 se firma el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, y así se denomina actualmente, ACNUR. En 1951 también en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. En 1954 se firma la Convención relativa a los apátridas. Y en 1967 pues se firma el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. Entonces todos esos instrumentos le van dando forma ya al derecho de los refugiados, al asilo y todas esas instituciones. La verdad es de que los apátridas, pues el problema que tienen es de que como son personas que van creciendo solos, ¿verdad? Solos. A veces se trasladan de un lugar a otro y no tienen claro en dónde nacieron. Y bueno, entonces no tienen una patria y por eso se les llama patria, ¿verdad? No es nada malo, solo es una circunstancia, ¿verdad? Y una circunstancia que se debe resolver. Entonces se crea el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en lugar de lo que antes era OIR, ¿verdad? Entonces se encuentra en la estructura administrativa de la ONU financiada por esta. Y se prorrogó en 3 años, luego en 5 y al final quedó a plazo indefinido. Y se caracteriza, tiene, bueno, características de ACNUR, ¿verdad? Así se llama, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Y en ese concepto de refugiados, ellos también incluyen a los asilados, ¿verdad? Y entonces, características dice independencia, autoridad, prestigio, apoliticidad y universalidad. Es alto comisionado electo por la Asamblea General propuesto por la Secretaría General. Y sus funciones pues son de proporcionar protección internacional para fomentar normas internacionales, asesoramiento humano y jurídico, procurar residencia y evitar devolución de los refugiados al lugar del cual están huyendo, ¿verdad? Entonces es todo un aparato para proveerles de comida, de ropa, de un lugar en donde se encuentren e irlos ubicando poco a poco. Y también buscar soluciones permanentes, ¿verdad? Si se busca la repatriación voluntaria, pues está bien, como sucedió en el caso de estos desplazados de la guerra, ¿verdad? Ellos regresaron, se estableció una comisión temporal de documentación personal, se llamó, porque muchos registros habían sido incendiados durante la guerra y no aparecían las partidas de nacimiento. Entonces se fueron regularizando esos casos donde la gente no tenía ni cédula y menos el DPI, ¿verdad? Porque en ese entonces no existía, pero no tenía cédula de vecindad. Entonces para hacerlo se utilizaba un procedimiento así administrativo que corresponde a la jurisdicción voluntaria del notariado, ¿verdad? En el sentido de que ellos presentaban 2 testigos que dieran fe de que los conocían, de que sabían en dónde habían nacido, hijos de quiénes y todo, para poder reponer la documentación personal. Y eso fue un proceso un poco largo, ¿verdad? Después también se estableció en esa misma comisión del ACNUR, ¿verdad? Pero la parte guatemalteca, una oficina de negociación de tierras, porque muchos tenían tierras y muchos se llevaron sus documentos ancestrales, ¿verdad? Pero otros no. Entonces habría que establecer dónde tenían su tierra y si se les regresaba ahí o se afectaba el derecho de propiedad de quienes ya las habían ocupado. Entonces tenían que ubicárseles en otro lado. O bien
se trataba de recuperar sus tierras, ¿verdad? Entonces, eso también era otra unidad de esa oficina de atención temporal de refugiados. Así entonces, tenemos las funciones del ACNUR, ¿verdad? Que están, vamos a ver, el funcionamiento del ACNUR actúa con instrucciones de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, a quienes presenta sus informes periódicamente. Entonces, las fuentes de su financiamiento son contribuciones de los gobiernos y de organismos no gubernamentales, la subvención del presupuesto ordinario de la ONU, llamamientos especiales de la ONU en caso de proyectos específicos inmediatos, y finalmente el mandato de buscar fuentes de financiamiento para constituir lo que se conoce como Fondo de Emergencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Y todo esto se relaciona con la FAO, por ejemplo, la OMS, la UNESCO, la UNICEF, la OIT, el PNUD y la Comisión Económica Europea. Entonces, de lo que se trata es de ubicar a todas estas personas, todos estos desplazados. Por ejemplo, ahora que está la guerra entre israelitas y palestinos, que no es nuevo eso, ¿verdad? Pues tendrán que buscar qué hacer con los refugiados, ¿verdad? Porque los refugiados son la razón de ser del ACNUR y se considera como tal a cualquier persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad o opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y que no puede, o a causa de dichos temores o de razones que no sean de mera conveniencia personal, no quiera acogerse a la protección de su país de origen, o que por carecer de nacionalidad y estar fuera del país donde antes tenía su residencia habitual, no pueda, ¿verdad? O a causa de dichos temores o de razones que no sean de mera conveniencia personal, que no quiera regresar a ese estado de origen, ¿verdad? Y esa es la descripción que del refugiado hace la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, complementado con su protocolo de 1967 en el artículo 1. Desconozco si hay otro protocolo, ¿verdad? Seguramente hay otro protocolo ya. Entonces, esa convención, además de indicar a quién debe y puede considerarse un refugiado, también indica cuando esta persona deja de ser un refugiado y cuando una persona no puede ser considerada ni calificada como refugiado. Y lo anterior lo determina la convención en esas cláusulas que denomina de inclusión, de cesación y de exclusión. Y las causas de inclusión, pues, para el refugiado, o sea, el criterio positivo es cuando se tienen fundados temores de ser perseguido. Ese es el elemento esencial y excluye a las víctimas de hambre, a las de desastres naturales, víctimas de la pobreza, víctimas de la miseria, etc. Sin embargo, no solamente debe atenerse a lo que cree la persona acerca de su situación, sino a la forma como la aprecie y la califique la autoridad apropiada. Sí, sucede que ahora, digamos, en lugar de ser solo el país el que va a refugio, el que califique la situación de esta persona, también, en el caso de los refugiados, también lo hace el ACNUR. Y entonces determina si es perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad o determinado grupo social o por sus opiniones políticas. Y cuando se encuentre fuera del país de su nacionalidad, pues es un requisito que no admite excepciones. Si ya está fuera, pues ya esa es una urgencia. Es muy difícil que no se lo den. Y no puede, a causa de dichos temores, o no quiere acogerse a la protección de su país. Y el temor le viene de las consecuencias que su situación le pueda acarrear, ¿verdad? O que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país, donde antes estuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a su país. Y este requisito cubre a los apátridas y a los que no tienen residencia
física, ¿verdad? Y la calificación de refugiados no se aplica a las siguientes personas. Fíjense, no se aplica a quienes se han acogido voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad, a quienes han adquirido una nueva nacionalidad y disfrutan de la protección del país de su nueva nacionalidad. Esto se relaciona mucho con derecho internacional privado, jóvenes. A quienes habiendo perdido su nacionalidad la han recobrado voluntariamente, a quienes voluntariamente se han establecido de nuevo en el país que habían abandonado, o a quienes por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fueron reconocidos como refugiados no pueden continuar negándose a la protección del país de su nacionalidad. Sí, por ejemplo, cuando se logró que regresaran todos los refugiados que estaban en México, pues ya ellos ya pertenecían otra vez a Guatemala, ¿verdad? Bajo condiciones de protección del ACNUR. Y a muchos se les dio tierra, creo que a algunos se les otorgó ahí donde están los lajares del volcán de fuego, en toda esa falda del volcán de fuego, otros cerca del volcán de Pacaya, y que pues han tenido que ser trasladados nuevamente por los desastres naturales, ¿verdad? O a quienes no tienen nacionalidad y que por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales se les reconoció como refugiados, están en condiciones de regresar al país. Entonces, cuando esa población regresó, se les hizo papelería, se les ubicó nuevamente en un territorio del país, pues dejaron de ser refugiados, ¿verdad? Porque desaparecieron los motivos por los que temía ser perseguido. Y las cláusulas de exclusión, pues, están excluidas del Estatuto de Refugiados las siguientes personas: las que ya reciben protección de la ONU a partir de otros organismos o instituciones, aquellas a las que no se consideran necesitadas de protección internacional, y aquellas a las que no se consideran merecedoras de protección internacional. Por ejemplo, los delincuentes comunes graves, los delincuentes contra la paz, los delincuentes de guerra, los delincuentes contra la humanidad, genocidas, los delincuentes por haber llevado a cabo actos contrarios a las finalidades y a los principios de la ONU, ¿verdad? Y luego está el procedimiento de la determinación de la condición de refugiado, ¿verdad? Dice, la convención no contiene procedimientos y esto corresponde a cada país crear esos procedimientos. A cada estado debe establecer sus propios procedimientos. Por ejemplo, el Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, pues estableció algunos requisitos básicos. Por ejemplo, el funcionario competente, el funcionario de inmigración o oficial de la policía de fronteras al que dirija la solicitud en la frontera o en territorio del estado contratante debe tener instrucciones claras para tratar esos casos, dice. Porque es la primera puerta, ¿verdad? Es el funcionario, el policía, el que recibe esas personas. Debe actuar de conformidad con el principio de no devolución y remitir tales casos a la autoridad superior. O sea, el funcionario competente lo recibe, no lo devuelve inmediatamente, sino le crea un procedimiento. Y luego en la autoridad superior, pues el solicitante debe recibir la orientación necesaria en cuanto al procedimiento que debe seguir. 3, debe existir una autoridad identificada, de ser posible, una sola autoridad central, porque si no, el refugiado se pierde entre tantos escritorios y tantas mesas, ¿verdad? Y resulta que no hace bien el trámite. Y se reconoce al solicitante la condición de refugiado, debe informársele al respecto. Si no se le reconoce, debe concedérsele un plazo para apelar ante la misma autoridad administrativa o judicial, ¿verdad? Y debe permitirse al solicitante que permanezca en el país hasta que la autoridad competente a que se refiere el anterior inciso, ¿verdad?, logre desvanecer, pues, los motivos de su solicitud. Y luego que adopte la decisión del caso, ¿verdad? Si dice que lo va a recibir en ese país, en esa condición de refugiado,
o si por el contrario lo rechaza. En el caso de enajenados mentales y de menores no acompañados presentan dificultad especial que deben ser tratados con mucho tino y humanidad, caso por caso, ¿verdad? Caso por caso. Y pues ACNUR y los estados tienen mucha colaboración en ese sentido. Ahora viene solo la calidad de los desplazados, ahí la pueden ver ustedes, ¿verdad? ¿A quiénes se considera desplazados? Desplazado es una persona que debe abandonar su lugar de residencia habitual porque las condiciones y circunstancias no son propicias a su desarrollo y a una vida digna, y se muda a un lugar diferente con la esperanza de un retorno cercano o lejano. No salen del estado y a veces viven como nómadas, subsistiendo más que existiendo. Y la legislación pues se regula en la legislación interna de cada estado. Cada estado sabe cómo va a tratar a los desplazados de otro país, ¿verdad? Y bueno, tienen el norte que se les respeta la vida de acuerdo a la Convención de los Derechos Humanos. Pero digamos que en el caso de todas estas caravanas que van ahí creo yo que no es el caso, no es asilo, sino que es refugio, ¿verdad? Por condiciones que no se pueden ya soportar en sus países de origen, ¿verdad? Y ahí van más de 3,000. Hoy dieron en las noticias que pasaron más de 3,000 en caravanas. Y sí, han encontrado ese mecanismo de la caravana para no caer en manos de, digamos, de mafias o de coyotes, en fin. Porque yendo una buena cantidad, todo se protege. Bien, jóvenes, entonces seguimos mañana. Pasen buena noche. Gracias, Lida. Feliz noche. Gracias, igualmente. Buenas noches, licenciada. Hasta mañana, jóvenes. Muchas gracias, Lidia. Hasta mañana.